así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Hola hermanos, ¿cómo están? Hola querida pastora Miriam, ¿cómo ha estado? ¿Cómo han estado sus hijas, sus nietos? ¿Cómo han estado todos? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, nosotros también estamos bien aquí y estamos entonces en este día eh, frente a la pantalla para poder dar inicio a este culto eh, de adoración a nuestro Dios. Yo quiero en este día leerles un versículo que está en Marcos 13:33, que dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así es, no sabemos cuándo el Señor va a venir a la tierra. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, orando para que el Señor nos encuentre en sus caminos, en su presencia. El Señor quiere que nosotros, ¿no es cierto?, podamos estar junto a Él. Y por lo tanto, los hijos, tus hijos, ¿no es cierto?, debemos estar siempre en oración. Sabemos cómo se están dando las cosas en este mundo. Cada día la situación empeora, pero por eso, con mayor motivo y con mayor razón, debemos estar atentos, velando y orando para que el Señor, nuestro querido Dios, nuestro Padre Celestial, nos encuentre en buenas condiciones, en sus caminos. Gracias, Padre. Ahora vamos a orar porque queremos realmente que esto que sentimos en nuestro corazón lo podamos hacer real en nuestras vidas. Permanecer orando. Amén. Amén. Pueden estar, ¿no es cierto?, en este momento frente a la pantalla y en la presencia del Señor para orar, para darle gracias a Dios por cada cosa que Él hace por nosotros. Entonces, ahora ya. Padre bendito, Padre eterno, maravilloso Dios, mi Cristo amado, el Dios vivo, el Dios real, que está en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Oh Dios Todopoderoso, ese Cristo amado, a quien nosotros honramos y bendecimos cada día. A ese Dios oramos en estos momentos, para que Él sea con cada uno de nosotros, para que sea con la iglesia Berseba y para todos aquellos hermanos y personas, Señor, que están conectados vía internet, puedan recibir bendición de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre está aquí, mi Cristo amado está aquí, su presencia está aquí. Y como está su presencia, yo le adoro más que nunca, le bendigo, le alabo, le honro. Padre, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque nos instas a orar permanentemente. Oh Dios, a ti, porque tú tienes la llave, Padre, para poder abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para que tú puedas, Señor, trabajar en nuestras vidas y hacernos esos hijos que tú quieres tener, entregados a ti, Padre. Padre, ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor, a estar mirando y velando, Señor, por tu llegada, Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer con más ahínco en tus caminos, Señor, buscándote cada día más a ti, Padre, que eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, eres todo en nuestra vida. Padre bendito, a ti te entrego esta reunión, Señor. A ti te entrego también esta oración. A ti te entrego, Señor, todo lo que hay en mi corazón en este momento. Te entrego a mis hermanos, te entrego a todos aquellos, Señor, que están aquí junto, Señor, a esta palabra, a este culto y a esta reunión. Gracias por permanecer, Señor, en nuestros corazones. Y haz que aquel corazón que está inactivo se active, Señor. Haz que ese corazón que necesita de tu ayuda, Señor, se acerque más a ti, Padre. Gracias, Dios. Muchas gracias.
Ten misericordia, Dios, de cada uno de nosotros. Que ese amor grande y maravilloso que tú sabes dar toque nuestros corazones, Señor. Y ese poder magnífico que, Señor, que tienes, Padre, para sanar, para liberar el alma, para liberar el corazón, para liberar el cuerpo, se haga presente en este momento. Y que todo enfermo, Señor, sane en este momento. Que llegue la oración, que penetre en nuestros corazones para liberar nuestras almas, nuestra mente, todo nuestro ser. Te necesitamos, Padre, a ti, al único y verdadero Dios, a Cristo Jesús. Grandes bendiciones para ustedes, hermanos. Grandes bendiciones. Que el Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo
Bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga. En este momento quiero saludar a la iglesia Berseba, quiero saludar a la pastora Miriam y a cada uno de los miembros de la iglesia. El Señor les bendiga y bendiga a cada uno de los que están viendo por este medio esta predicación. El Señor sea con ustedes. Hace un par de días me estaba preguntando por qué muchas veces pareciera que los cristianos, algunos, no dan fruto. Como que reciben palabra, pero la palabra parece no afectar sus vidas. Parece que la palabra es para el vecino, es para otra persona. No veo cambios de actitud, no hay cambios en la forma de ser. Y a veces pasa el tiempo, hermanos, y las personas parece que la palabra como que le refalara, como que no penetra su corazón. Y me hacía estas preguntas mientras oraba, y me hacía estas preguntas, y de pronto Dios me puso como una luz y me hizo entender algo, que muchas veces estas cosas tienen que ver con lo que entendemos acerca de la adoración a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Y hoy vamos a ver un texto muy conocido para entender si nosotros estamos adorando a Dios con nuestras vidas como deberíamos, si nosotros estamos colocando nuestra vida al servicio del Señor como el Señor quiere. Para eso nos vamos a ir a Juan, al capítulo 4, los versículos 23 y 24. En el nombre del Señor Jesucristo le vamos a dar lectura. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Como podemos ver en esta escritura, nos damos cuenta que Jesús está hablando con una mujer samaritana. Esta es la historia cuando los discípulos fueron a comprar y dejaron a Jesús sentado en el pozo en el territorio samaritano. Y se acercó una mujer a sacar agua. Y esta mujer, mientras estaba allí, le pidió ayuda a Jesús y Jesús tuvo una conversación con ella. En parte de esta conversación, esta mujer samaritana le habló que los judíos decían una cosa acerca de la adoración y que ellos decían otra. Entonces Jesús quiso aclarar este punto y fue allí cuando le dijo que ellos, los samaritanos, adoraban lo que no sabían, pero que los judíos adoraban en verdad lo que correspondía. La verdad aquí es una historia muy antigua. Los samaritanos son parte de las 10 tribus de Israel, lo que quedó de las 10 tribus de Israel luego de la división del reino. En un momento de la historia, Israel se dividió en dos. Eran 12 tribus y se apartaron 10 tribus y quedó la tribu de Judá aparte y quedaron, el resto de las otras tribus quedaron allí y se conocieron como Israel. En una época se hablaba de Israel y de Judá. Entonces, ¿qué sucedió? Que aquellos que se apartaron para no ir al templo, para no ir a Jerusalén, decidieron establecer su propio culto, pero hicieron modificaciones al culto establecido por la ley, por Dios. ¿Y cuáles fueron? Pues ellos iban a adorar en los montes. ¿Y qué iban a adorar? Una figura. Esa figura era la de un becerro. Y ese becerro iba a representar a Dios. Era una representación de Jehová, ese becerro. Y ellos consideraban que estaban bien porque ellos estaban adorando a Jehová a través de ese becerro. Y así permanecieron los israelitas hasta que llegó el momento en que fueron sacados de su tierra, fueron conquistados,
fueron llevados lejos, volvieron, hubo una mezcla cultural y de esa mezcla cultural nacieron los samaritanos. Y los samaritanos, ellos continuaron con su costumbre de adorar en los montes y de adorar estas figuras. Mientras que los israelitas permanecieron fieles a la tradición antigua, a la tradición que venía desde los tiempos de Moisés, con ir al templo, llevar un sacrificio, llevar allí un corderito o un becerro para sacrificio. Tenían que llevar un animal para ser sacrificado por sus pecados. Entonces, ese era el tipo de adoración que practicaban los judíos. Y la otra era el tipo de adoración que practicaban los samaritanos. Y de esto estaban hablando. Y en medio de este contexto, en medio de esto que Jesús les dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ya no lo van a adorar en el templo, ya no lo van a adorar en ese monte, porque ahora nosotros adoramos a Jesucristo. Ya no tenemos que llevar un animalito para ser sacrificado. Ya ahora nuestra adoración es diferente. Ahora nosotros tenemos que adorar en espíritu, en verdad. Y eso es lo que vamos a tratar de descifrar. ¿Qué le quiso decir Jesús a esta mujer y qué nos dice a nosotros? Es muy importante esta lección. Quiero que preste atención, porque mucha gente no entiende lo que Dios está pidiendo a su vida, porque no entiende lo que es, primeramente, la adoración. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, Dios estableció una manera de ser adorado. Dios estableció un método, una forma. No era cualquier método, no era cualquier cosa que a la gente se le ocurriera o pensara en la cabeza. No, está establecido en la Biblia la forma de acercarse a Dios. Todo eso está en la Biblia. El problema es cuando no hay conocimiento bíblico. Allí nosotros adoramos como se nos ocurre, pero Dios quería que el pueblo de Israel lo adorara de determinada manera. Primeramente, la persona debía aceptar su culpa. La persona tiene que aceptar que ha cometido pecado. El primer paso para poder adorar a Dios es aceptar que uno ha cometido un error, que uno ha fallado a su Dios, que por naturaleza nosotros somos pecadores, que hemos cometido pecado, que hemos ofendido a Dios, que nosotros hemos fallado. Lo primero es eso. Luego, tenemos que llevar a Dios un don. En ese caso era un animal. Cuando el animal era presentado al sacerdote, había que traspasar la culpa al animal tocando al animal. Luego, el oferente, el que llevaba la ofrenda, tenía que limpiar los intestinos del animal y luego entregar todo esto al sacerdote, quien hacía el sacrificio. Una vez que se realizaba este sacrificio, allí eran limpiados y expiados los pecados. Esa era la forma correcta de adorar a Dios. Si lo entendemos, nos daremos cuenta de lo siguiente. El Señor hoy en día quiere que aceptemos nuestra culpabilidad. Primeramente, que no es el vecino el que necesita a Dios, que no es el otro el que tiene que caminar correctamente en Cristo, sino que soy yo quien tengo que darme cuenta de todos mis errores, de todas mis fallas, y presentarme a Dios y venir y aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo por mis pecados, siendo Él inocente, siendo yo culpable, y Él tomando todo el peso de mis pecados. Tengo que entregarle todo mi pecado a Él. Tengo que entregar todo mi pecado. Tengo que traspasar todo mi pecado a Cristo, para que Cristo lo lleve a la cruz y
al morir en la cruz, seamos liberados de todo pecado. La adoración consiste en reconocer que nosotros somos pecadores y que Dios, en su infinito amor, su infinita misericordia, nos perdona a través de Jesucristo y que Él es el único bueno, justo y santo. Dios es santo. Si nosotros reconocemos esta verdad, creo que comenzamos a adorar a Dios. Cuando comenzamos a adorar a Dios es cuando nos bajamos de ese pedestal en que nosotros somos los buenos, en que nosotros somos personas perfectas, en que nosotros somos capaces, somos suficientes, y reconocemos y nos humillamos delante del Señor, reconociendo que nada somos delante de Él. Cuando nosotros bajamos nuestra cabeza, nos inclinamos nuestros rostros, cuando nosotros descendemos hasta el suelo y Dios es enaltecido, allí hay una adoración que es la adoración que Dios quiere, es la adoración que el Señor busca. Pero vamos al texto, porque dice lo siguiente: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Imagínate tú. ¿Qué es adorar en espíritu? Mucha gente se pregunta esto. ¿Qué es adorar en espíritu? Adorar en espíritu quiere decir que nuestra adoración debe involucrar todo el corazón. Todo mi corazón debe estar involucrado en la adoración. ¿Usted recuerda ese texto cuando a Jesús le preguntan por los mandamientos y él dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo, corazón, alma, mente, fuerza. Lo vas a amar con todo tu ser. La adoración consiste en amar al Señor con todo mi ser. Tener una pasión viva por Dios. Eso es adorar en espíritu, amar al Señor sobre todas las cosas y sobre todas las cosas vivir para Él. Eso es adorar en espíritu. ¿Usted pensaba que yo le iba a decir que adorar era cantar? ¿Que adorar era entonar alabanzas? Adorar a Dios es mucho más que eso. Parte de la adoración es la alabanza. Parte de la adoración es leer la palabra. Parte de la adoración es orar. De añadir oración, alabanza, una vida entregada en las manos del Señor es una vida que adora a Dios. No es una cosa, todo se complementa para formar la adoración a Dios. Y la forma en que vivimos y el testimonio que damos es parte de la adoración, es una parte fundamental. Porque el espíritu, mi ser, tiene que estar involucrado todo en la adoración. No es una parte, no es una pequeña fracción, no. Yo todos los días hago esto para el Señor y por eso yo soy un verdadero adorador en espíritu. No, mi hermano, es un todo, no es una parte. A Dios no le interesa una parte de tu vida, Dios quiere toda tu vida. A Dios no le interesa una parte de tu corazón, Dios quiere todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Quiere todo para Él. Le pertenezco a Dios, yo entrego
todo a Dios. Es así la adoración. Es dar todo, todo lo que soy, lo que tengo, mi existencia a Dios. Entregar todo, es una entrega total del corazón, la mente, de mi fuerza, de mi espíritu. Mucha gente no vive así. Mucha gente simplemente le basta con cumplir ciertos ritos y dejen de molestarme. Eso es lo que la gente piensa. Y yo no pienso hacer esto, yo no pienso hacer aquello, yo no haré esto otro. Especialmente si eso involucra que yo tenga que ayudar económicamente, que tenga que soltar dinero, especialmente con las finanzas. Hay muy poca adoración a Dios. Porque nosotros no somos generosos muchas veces con la obra del Señor. Muchas veces somos tacaños con la obra del Señor. No se ve que esté nuestro corazón allí, no se ve que nuestro corazón sea generoso, gentil y que quiera ayudar a la obra del Señor. Muchas veces hay iglesias que no sostienen a sus pastores. Hay iglesias que sus pastores tienen que trabajar porque sus siervos no aportan. Y muchas veces justificamos estas cosas porque no hay trabajo, porque estamos en una mala condición. Hay cientos de excusas. Pero el hecho es concreto que muchas veces las personas no adoran con su dinero al Señor. Se olvidan que la fuente de su trabajo se las dio el Señor. Se olvidan de que el Señor es quien les alimenta, les provee para todas sus necesidades. Se olvidan que Él es quien les mantiene como hoy están. Y si hoy tú no estás pasando tan mal, y si hoy tú tienes una calidad de vida aceptable, tienes que pensar y decir, ¿he sido generoso con el Señor? ¿Le he devuelto la mano? ¿Cuánto debo a Él? ¿Le debo mi vida? ¿Le debo todo lo que soy? Entonces, yo creo que hay otras áreas en las que tampoco nosotros somos muy generosos con el Señor, y ese es nuestro tiempo. Se ha acuñado una frase media verdad, media mentira, y se llama tiempo de calidad. Yo paso poco tiempo con mi hijo, pero tengo un tiempo de calidad. He escuchado esa frase, pero yo también he escuchado a adultos y personas que hablan de su niñez y dicen, a mi papá no lo veía nunca. Era muy poco el tiempo que pasé con ellos. Me habría gustado estar más tiempo, aunque no fuera de tan buena calidad, con ellos. Porque muchas veces no dedicamos tiempo al Señor. Solamente nos dedicamos a trabajar, solamente nos dedicamos a estudiar, solamente nos dedicamos a la casa, nos dedicamos a los afanes, pero no tenemos el tiempo para el Señor. El Espíritu no está adorando a Dios. No estamos adorando a Dios como Dios quiere que le adoremos, porque Dios quiere que nos involucremos integralmente. Todas las áreas de nuestra vida tienen que adorar a Dios. Hay áreas que son más difíciles, como es el tiempo, el dinero, y otras áreas como es el fervor en el corazón, el amor a Dios. Tiene que haber una adoración procede del amor a Dios. Si amamos a Dios verdaderamente, guardamos sus mandamientos, dice la Escritura. Y es parte de la adoración guardar sus mandamientos. Es parte de la adoración hacer lo que Dios pide. Es lo que muchas veces no queremos ver. No queremos que nadie nos hable de este tema. No queremos que nos toquen estos temas. Muchas veces nosotros nos quedamos parados en estas cosas y decimos, bueno, yo soy un buen cristiano, pero tal vez no soy un buen adorador. Mi pregunta es, ¿has tenido éxito en amar a Dios con todo tu ser? ¿Le amas a Dios con todo tu ser?
¿Has cambiado alguna cosa en tu vida por amor a Dios? ¿Has dejado de hacer algo por amor a Dios? ¿Has dejado un mal hábito por amor al Señor? A la luz de la palabra y de lo que te he comentado, ¿te consideras un cristiano de verdad? Sabes que muchas veces la gente confunde esta palabra. Cuando dice en espíritu, creen que es espiritualmente que lo voy a adorar a Dios. Solamente orando, cerrando los ojos, y eso es lo espiritual, pero no. Lo espiritual tiene que ver con tu vida, lo espiritual tiene que ver con adorar a Dios de verdad. Porque la palabra aquí dice que debemos adorar en espíritu. También dice en verdad, pero cuando dice en verdad no se refiere a de verdad, dice en verdad, que es otra cosa. En el punto 1, cuando habla del espíritu, está hablando de lo que tú entiendes de verdad, que tiene que ser real tu alabanza, que tiene que ser una alabanza que verdaderamente agrada a Dios, que tu vida debe ser agradable a Dios, que lo que tú haces tiene que dar como fruto que Dios se sienta agradado contigo. No confundamos las cosas. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos bendice, nos da buenas cosas porque tiene misericordia de nosotros. Pero ¿de verdad le alabamos? ¿De verdad le estamos adorando? Adorar de verdad a Dios significa adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas. Eso significa adorarle de verdad. De verdad. Ahora vamos a ver qué significa adorarle en verdad. Pareciera que fuera lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es como lo que quiere decir la escritura y otra cosa es lo que como nosotros lo hemos aplicado. Pero creo que hay algo que se nos ha olvidado de esta escritura maravillosa, porque es muy maravillosa esta escritura, y es que en espíritu no significa algo inmaterial, algo fuera de este mundo, algo sobrenatural. Lo que significa es una adoración que nace del corazón, una adoración apasionada, una adoración real, una adoración verdadera. Eso busca el Señor. Pero también el Señor busca otra cosa, que nuestra adoración sea en verdad. ¿Y qué quiere decir en verdad? Si ustedes se fijan, dice en, no dice que otra palabra, dice en, y está antes de la palabra verdad. Que nuestra adoración tiene que ser cabal, nuestra adoración tiene que ser racional, nuestra adoración tiene que estar fundamentada en algo. Nuestra adoración no puede ser una adoración en el aire, como a mí se me ocurre hacer mi adoración. No. Los samaritanos hacían lo que se les ocurría. Los samaritanos adoraban sus ídolos y les llamaban Jehová. Pero Jehová no estaba agradado con eso. Dios no estaba agradado con eso. No estaban adorándole en verdad. Le estaban adorando de una manera equivocada, errada. Adorar en verdad significa es adorar como verdaderamente Dios quiere que le adoren. Y eso lo da la escritura. Eso está escrito. Eso está en la Biblia. La Biblia nos enseña cómo debemos adorar a Dios. Cuando dicen verdad se refiere a cómo debemos adorar a Dios. Que tienen que ser de la forma correcta, de la forma verdadera, que tienen que ser de la forma que se estableció. Tiene que ser las actitudes que menciona la Biblia. No puede ser como a mí se me ocurra adorar a Dios. No, hay una forma de adorar a Dios. Y creo que cualquier participante de la iglesia cristiana en el mundo sabe la forma correcta de adorar a Dios. Con reverencia,
con humildad, reconocimiento de quién es Dios, quién es el Señor, saber cuáles son los atributos de un Dios, al Dios que servimos, saber qué cosas son agradables a sus ojos, saber qué cosas no son agradables a sus ojos, saber que Dios odia la mentira, saber que Dios odia la hipocresía, saber que Dios no apoya el cinismo. A Dios no le gusta una adoración cínica, mentirosa, hipócrita. No. Él estableció una forma en que debemos adorar, con un espíritu contrito, humillado. Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Pero también menciona la Escritura el corazón altivo. ¿Qué va a hacer Dios con el corazón altivo? Con el corazón que no se humilla. La altivez no se trata de ser un arrogante que anda por ahí por la vida, por aquí, por allá, sino que muchas veces la altivez nuestra no consiste en eso, consiste en que no reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, no reconocemos que estamos en pecado, no reconocemos que nuestro carácter tiene que ser cambiado, no reconocemos que nosotros debemos ser mejores de lo que somos. No queremos mirarnos en el espejo de la palabra, porque cuando colocamos este espejo parece que miramos hacia otro lado, porque no nos vemos. La Escritura nos describe de una manera terrible. La Escritura describe al hombre como un ser que es apartado de Dios. La Escritura enseña que el hombre no hay bondad, que el corazón humano es traicionero, que el corazón humano es defectuoso para con Dios. Por eso la Escritura dice, he aquí yo os daré un corazón nuevo. La Escritura no dice que Dios va a parchar tu corazón, la Escritura no dice que Dios va a renovar tu corazón, en ninguna parte de la Biblia dice que tu corazón va a ser completamente restaurado. No, lo que la Escritura dice es que tu corazón va a ser sacado, echado fuera, el corazón de piedra, y te van a poner un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón vivo, que late, que punza, el corazón que Dios quiere que tú tengas. Primero tenemos que entender que somos pecadores. Debemos entender que nacimos bajo la maldición de Adán y que solo la gracia de Dios nos puede restaurar, que solo Dios nos puede transformar, que solo el Señor nos va a transformar y que Él está empeñado en que cambiemos, que no sigamos siendo el que somos hoy. Si tú estás conforme con lo que eres hoy, no estás en armonía con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cambiarnos completamente, hacer de nosotros personas santas que no pecan. Eso es lo que Dios quiere, que estemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y yo no estoy a la estatura de Cristo y no conozco personas a la estatura de Cristo. Así que si crees que estás bien, permíteme decirte que la Escritura dice, mira que no caigas. Es una advertencia. La Escritura dice que el que se crea firme, mire que no caiga. No estamos firmes, hermano. No estamos fuertes como deberíamos. Si lo estuviéramos, el Señor no habría enviado la pandemia. Estaríamos en los cultos, estaríamos predicando, estaríamos allí en un templo y no transmitiendo de nuestras casas. La iglesia necesita entender que no ha estado haciendo las cosas bien, porque si las estuviéramos haciendo bien, ¿para qué Dios nos iba a colocar en pausa? Dios nos puso la pausa porque sí. Él quiere que meditemos en nuestro corazón, pero no solo que meditemos, quiere que cambiemos. Quiere que seamos una nueva versión. Quiere que seamos una iglesia mejorada. Una iglesia que adora verdaderamente a un Dios vivo. Una iglesia con una adoración en verdad, fundamentada en la palabra. Le adora conforme a la palabra, no conforme a la ocurrencia humana.
no conforme a mí se me ocurre, como yo pienso. Cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos demasiado rápido. No nos detenemos en cada versículo, en cada frase. No hacemos las pausas y leemos tan rápido que al final no entendemos nada. Y la Escritura nos dice las cosas de una manera muy simple. En estos tiempos he descubierto temas maravillosos de las Escrituras y no me había dado cuenta. Y hay verdades profundas que estaban frente a mis ojos, pero por la prisa, por leerla como todo el mundo la lee, no las había entendido. Hasta que el Señor me dijo, para, frena, aquí hay algo importante, vuelve a leer. Y al volver a leer, he descubierto cosas extraordinarias. Si algo he descubierto en este tiempo, es que la iglesia se equivoca cuando cada persona que está componiendo la iglesia no es capaz de entender que es un ser humano, que tiene fallas, que no es lo que Dios quiere, que Dios quiere transformarle y hacer algo hermoso de él. Pero para eso Dios necesita un corazón dispuesto. Para eso Dios necesita un corazón que se rinda ante Él. Necesita un corazón dispuesto a cambiar. Un corazón que acepta la palabra, lo que la palabra enseña. Dios, dice la Escritura, que quiere un sacrificio vivo. Dios quiere una renovación de la mente. Nosotros nos sentimos vencedores. Nosotros nos sentimos triunfantes. Sentimos que le hemos ganado la batalla al diablo, al pecado y a muchas cosas. Pero la verdad es que nosotros no hemos ganado ni vamos a ganar nunca nada. El Señor ganó la batalla en la cruz. Nosotros solamente peleamos contra nuestra propia naturaleza, peleamos contra nuestro propio pecado. Nosotros no batallamos contra espíritus. El Señor venció a los espíritus. Y cuando haya que batallar contra los espíritus, nosotros clamaremos a Dios y Dios vendrá y Él librará una batalla y Él los expulsará, Él los echará, Él los sacará fuera, porque Él tiene el poder. Tú y yo no tenemos nada, somos simplemente humanos. Necesitamos entender que somos como el polvo de la tierra. Necesitamos entender que sin Dios no somos nada, que todo lo hace Él. Él es el que sana al leproso, Él es el que sana al ciego, el que da vista al ciego, el que permite que el sordo pueda oír. Y Él es quien trae la brisa en la mañana, Él es quien trae la lluvia en el tiempo necesario. Él es quien hace todas las cosas. Una verdadera adoración es una adoración que conoce a su Señor. Lo conoce a través de la Escritura, sabe lo que Dios ha hecho en el pasado, sabe cómo Dios luchó para ayudar a su pueblo Israel, sabe cómo Dios libertó a Israel. Ese pueblo que sabe cómo Dios libertó a Israel es un pueblo agradecido, es un pueblo que dice, así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste con Abraham, así como lo hiciste con este personaje, estás haciendo conmigo, estás tomando mi vida de esta manera. Gracias, Señor. Pero si tú no te interesas en la Escritura, si no te gusta leer y dices, no, porque hay que leer la Biblia, qué sé yo, entonces no seas cristiano. Porque para conocer a Dios, para adorarle, hay que leer la Escritura, hay que conocer los personajes bíblicos, hay que conocer la historia bíblica, hay que conocer lo que Dios exige, lo que Dios pide, hay que conocer estas cosas. Es la forma de adorarle, porque yo puedo adorarle por quien Dios es, porque yo puedo adorar a Dios sabiendo quién es Él. Puedo tener confianza en Él porque sé lo que ha hecho, porque sé las cosas que Él hará.
Pero si yo desconozco completamente la Escritura, ¿cómo le voy a adorar? ¿Qué clase de adoración le voy a ofrecer? ¿Qué clase de... ¿Cómo le sirvo? Muchos se equivocan ignorando las Escrituras. Jesús les dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras. Las Escrituras son importantes para la adoración, son muy importantes. Por eso Jesús le dice a esta samaritana que ella adoraba lo que no sabían. Ustedes adoran lo que no saben, les dice. Y nosotros no debemos cometer el mismo error, adorar lo que no sabemos. En esta mañana, tarde, noche, no sé en qué horario estás viendo esto, quiero decirte que el Señor te está llamando a reflexionar. Mira en qué lugar del camino te encuentras. Mira si tu vida realmente es lo que debería ser. Dios está buscando adoradores. Dios busca un adorador. Dios busca un hombre que le adore. Alguien que le conozca. Alguien que ame su palabra. Alguien que tenga una entrega verdadera en su corazón. Alguien que lo deje todo por él. Dios busca un tipo de adoración. Un sacrificio vivo. Recuerda que Dios busca un adorador. Busca a alguien que le conozca. Alguien que ame su palabra. Alguien que verdaderamente se entrega. Alguien que lo deja todo por él. ¿Eres ese alguien? ¿Eres esa persona que Dios está buscando? Tenemos que hacernos las preguntas que duelen, las preguntas difíciles, las preguntas complicadas. No las esquivemos. ¿Crees que estás adorando a Dios como Él quiere ser adorado? ¿Conoces cómo Dios quiere ser adorado? Es bueno, es interesante. Te voy a decir algo, que adorar a Dios solamente en espíritu, solamente con mi ser interior, con mi amor y todo eso, y sin verdad, sin conocer cómo Él quiere ser adorado, eso se transforma solamente en emocionalismo. Es pura emoción, es superficial, es una adoración superficial, es una adoración que dura mientras tú estás adorando. Y luego vuelves a tu vida y tu vida sigue siendo la misma y tú no cambias y tú no produces ningún fruto para Dios. Se termina la emoción, se termina todo. Una adoración así no sirve. Pero también una adoración que es en verdad, que es puro conocimiento, que es pura Biblia, tampoco sirve. Porque si eres pura Biblia, eres pura palabra, pero no hay espíritu, no hay corazón, no sirve. Lo ideal es el espíritu y en verdad, en la forma correcta que enseña el Señor y con todo el corazón. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que la iglesia debe recuperar. La forma correcta de adorar a su Dios. La forma en que Dios tiene que ser adorado. Adorar a Dios es algo que nosotros hemos ignorado.
Y como lo hemos ignorado, nosotros no podemos seguir ignorando esta verdad de Dios. Nosotros no podemos volvernos a Dios simplemente como si Dios fuera alguien que está ahí, ya, Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello, Señor, dame, Señor, perdóname, Señor, Señor. ¿Y qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Le pides a Dios cosas? ¿Sí? Es bueno pedir a Dios. Él nos llama a pedir. Pero ¿qué estás ofreciendo tú? ¿Qué ofrece tu corazón? ¿Qué ofrece tu vida a Dios? ¿Qué le das tú al Señor? ¿Le quieres dar tiempo de calidad? ¿O le quieres entregar tu tiempo al Señor? ¿Vas a dedicar tu vida a ti mismo? ¿O vas a dedicar tu vida al Señor? Suena fuerte, dedicar mi vida al Señor. Abandonarlo todo por el Señor. Dejarlo todo por el Señor. Suena fuerte. Pero si no eres capaz de darle un día al Señor de la semana, ¿podrás darle tu vida? Seamos realistas. Si no le puedes dar ni siquiera una hora diaria, ¿estás adorando en espíritu, en verdad? La Escritura dice que es necesario adorar a Dios, porque dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Estás adorando en espíritu y en verdad? ¡Qué maravilloso! Creo que como muchas veces nosotros nos sobrevaluamos. Como decían por ahí, bájate de la nube, aterriza. No caigas en un pozo profundo así diciendo, oh, qué malo soy, que aquí, que allá, qué malvado, qué inservible, qué inútil, qué... No caigas en ese pozo, pero tampoco caigas en el pozo, no, yo soy perfecto, yo a Dios que... No, sé humilde, simplemente sé humilde. Esta palabra te llama a ser humilde. No te llama a que te bajes o que te subas, te llama a que veas la realidad. Y la realidad es que necesitamos al Señor. La realidad es que cada día nos hace falta. La realidad es que nuestra adoración debe ser una adoración con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Debo entregarle a Él de la manera que Él me ha entregado. Él no se reservó nada. Él te entregó todo lo que Él tenía. Pero nosotros no somos tan generosos, somos egoístas. No le regalamos el tiempo suficiente a Dios, no le regalamos a Dios lo que Él pide de nosotros, no somos generosos como deberíamos ser. Hay personas que sí son generosas con la obra, hay personas que entregan tiempo a la obra, hay personas que verdaderamente uno se saca el sombrero delante de ellos porque uno ve un corazón rendido, un corazón entregado, un corazón que late por las cosas del Señor. Un corazón que lo da todo. Es una adoración real, es una adoración verdadera. Pero también hay personas que no tienen claro lo que es adorar a Dios. Hay personas que no saben cómo adorar a Dios. Hay personas que no conocen la palabra. Y yo no digo que la conozcan en forma avanzada. Lo básico de la palabra no conocen. No saben qué es la gran comisión. No saben acerca de los dos fundamentos. No saben de estas cosas. No saben lo que significa la muerte en la cruz de Cristo. No saben lo que significa la resurrección. No saben lo que Dios ha hecho por ellos. No comprenden.
que Cristo fue a la cruz para salvarles, para darles la redención. No tienen idea de estas cosas. No tienen idea cómo debe adorarse a Dios. Lamentablemente, hay mucha ignorancia en el pueblo evangélico. Hay mucha ignorancia en las personas seguidoras de Dios. Y debemos abandonar la ignorancia y conocer cómo Dios quiere ser adorado. No quiero vivir una vida equivocada ni errada. Quiero vivir una vida entregada al Señor. Esa es la forma en que debemos nosotros adorar a Dios, buscándole, reconociendo que somos personas, que tenemos pecado, que no somos dignos de nada frente al Señor, pero que el Señor en su infinita misericordia nos ha llamado santos. En su infinita misericordia nos ha justificado, nos ha hecho justos. Y en su infinita misericordia nos ha llamado santos. Pero esa santidad no es la santidad completa la que está en nosotros. Es una santidad en la que tenemos que crecer, tenemos que buscar más del Señor. Estamos en pañales y tenemos que avanzar hacia un crecimiento pleno en el Señor. Tenemos que buscar del Señor. No podemos quedarnos como estamos. Tenemos que avanzar hacia el Señor. Él tiene los brazos abiertos para recibirnos, pero nosotros debemos avanzar. Como cuando un bebé aprende a caminar, uno le extiende sus brazos. ¿Y el bebé qué tiene que hacer? Tiene que simplemente caminar. El Señor quiere eso de usted, de mí y de cada hermano. Pero si nuestra adoración no es la adoración que Dios quiere, entonces nuestra adoración es una adoración falsa, que no está cimentada en la palabra, es una adoración que no es real, que no es verdadera. No es una adoración completa, llena de mí. Y eso es lo que hoy el Señor nos está llamando la atención. ¿Por qué muchos se extravían del camino? ¿Por qué muchos no avanzan? ¿Por qué muchos se quedan estancados? ¿Por qué muchos que tienen un pésimo carácter siguen teniendo el pésimo carácter? Los que son enojones siguen siendo enojones. Porque no han entendido que eso no es adorar a Dios. El mal carácter no adora a Dios. El ser enojón no adora a Dios. El ser pecador no adora a Dios. El ser mentiroso no adora a Dios. No han entendido que no están adorando al Señor. Que la adoración que hacen un día domingo no sirve si no hay una vida de adoración a Dios. No sirve de nada. Es solo emoción. Es solo burbujas en el aire. Bellas burbujas que se elevan, pero luego esa burbuja desaparece. Lo que necesitamos son adoradores en espíritu y en verdad. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. El Señor tenga bien visitarnos y mostrarnos más de este tema. Muchas veces las iglesias y las personas caen de la gracia porque no comprenden las cosas más básicas: el amor a Dios, la adoración, los temas simples es donde fallamos. Fallamos en las cosas simples. Las cosas grandes son las que más nos preocupan, pero las cosas pequeñas son las que más le preocupan a Dios. Tu testimonio le preocupa a Dios. La forma en que tratas a los demás le preocupa a Dios. La forma en que caminas por este mundo le preocupa a Dios. La forma en que te desenvuelves le preocupa a Dios. Lo que haces durante toda la semana, eso es lo que le preocupa a Dios. Lo que haces el domingo en la iglesia no es lo que le preocupa a Dios. Lo que le preocupa a Dios es lo que vas a hacer mañana, pasado y cada día hasta el próximo domingo. Y está muy interesado en eso. Y está viendo y está observando
lo que tú y yo estamos haciendo. Y no se le escapa nada. Todo está siendo sopesado, medido, y algún día daremos cuenta. Ahora te invito, hermano, a que adores de verdad al Señor, con todo tu ser, conociendo cómo Dios quiere ser adorado. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a entender qué es la adoración verdadera, qué es adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a adorarte con todo nuestro ser. Ayúdanos a vivir una vida que te adora, una vida que te agrada, una vida que hace que los demás quieran conocerte. Que los demás vengan a ti a través de nosotros, que los demás puedan ver en nosotros una adoración real, un testimonio verdadero, y puedan decir, yo necesito eso, y puedan entregarse en tu mano, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te ruego por las personas que están escuchando esta predicación. Yo sé que hay personas que tienen enfermedades, yo sé que hay personas que no tienen trabajo, yo sé que hay personas que lo están pasando mal. Y te ruego por cada uno de ellos para que tú suplas la necesidad de cada uno. El que no tiene trabajo, se le abre una puerta. El que está enfermo, sea restaurada su salud. Y sea la enfermedad pequeña, sea una enfermedad grande, sea cual sea la enfermedad, sea sanada. Porque tu poder es grande para sanar. Tu misericordia es grande para otorgarnos esa sanidad. Tú eres un Dios santo, maravilloso, Dios justo. A ti clamamos, Dios vivo. Ven, visita a nuestra congregación y visita a la congregación de cada uno de los que nos están escuchando, nos están viendo por estos aparatos modernos, por los celulares, por los televisores y por cada plataforma, Señor. Ten tu piedad y misericordia de las personas a quienes llega esta predicación. Tenga piedad, Señor. Acuérdese de nosotros. Visite su iglesia. Fortalezca su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Y ya lo saben. Adoremos. Adoremos. De verdad. Amén y amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed.
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. El Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una linda semana y recuerde, Maranata, Cristo viene. Amén. Amén.